Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este comentario para el miércoles de la semana sexta del tiempo de Pascua. Ya todo nos acerca a la vivencia profunda del Espíritu que esclarece, que marca direcciones y que definitivamente pone a la iglesia en esa clave misionera, en esa clave de apertura y de diálogo. Creo que es un poco lo que nos va a reflejar hoy esta liturgia de la palabra en la que seguramente, como siempre en este Hecho de los Apóstoles, vamos a encontrar nuevamente esa gran figura, esa enorme figura de San Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿no? Yo creo que vale la pena eh, eh, ver un poco en esta escena de hoy cómo Pablo propone una actitud fundamental a la vida cristiana, es la actitud de apertura, la actitud de hacer lectura de todo lo que, como dice el Vaticano II, de todo lo que de bueno hay y acontece en la cultura y que nos proviene también del Evangelio. Atención a todo aquello que de bueno, noble, eh, las culturas nos proponen, ¿no? Pablo, digamos que esta vez predica en Atenas, en medio del Areópago, en el lugar, del centro simbólico, filosófico y religioso del mundo griego. El suyo es un discurso típico de cómo hay que presentar, de cómo hay que presentar a Dios, perdón, de cómo hay que presentar a Dios ante una cultura totalmente diferente a la judía, en este caso, a los pensadores griegos, ¿no? Es Pablo, ¿qué hace? Pablo se adapta a su manera de pensar, se hace en verdad, como dice él mismo, se hace griego con los griegos, como en otra ocasión ha sido judío con los judíos. Y es bien interesante ver cómo Pablo es audaz, cómo Pablo tiene una mirada de la cultura penetrante y sabe leer desde dónde puedo conectar el mensaje de salvación de Jesucristo y el acontecer religioso de estos pueblos griegos a quien Pablo reconocía que eran o tenían una muy buena disposición religiosa, dado la cantidad de dioses que tenían, hablaba de hombres y de mujeres sensibles a la experiencia religiosa, ¿no? Digamos, Pablo capta su atención con benevolencia al encontrarse con un altar que decía al Dios desconocido y enseguida les habla y les dice que les va a hablar de ese Dios desconocido, ese Dios que es el creador, de cómo pueden habitar, de cómo Él no puede, ese Dios, habitar en los templos humanos, de cómo le podemos conocer a través de la naturaleza, más aún, de que somos estirpe suya, cosa que Pablo afirma citando un pensador griego y por tanto le tenemos que buscar dentro de nosotros mismos porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y les invita, por tanto, a una espiritualización de su religión para llegar enseguida a Cristo Jesús, el enviado de Dios, al que resucitó de entre los muertos, ¿no? Y es precisamente en este intento de diálogo con la cultura griega, muy bien elaborado, porque conecta el diálogo de la presencia de Dios a través de la naturaleza, a través de la razón misma, a través de la razón de ser y de existirnos, en Él nos movemos y existimos, pero cuando llega este gran tema, al hablar de la resurrección, se ve que los griegos no pueden entender, no es que no quieran, no pueden entender cuando se da una reacción claramente negativa e irónica por parte de la mayoría.
aunque sí hay algunos hombres y mujeres que abrazan la fe. Es interesante, seguramente, si quisiéramos ahondar en el porqué de la negativa, ¿no? Eso tiene una explicación filosófica que quizás luego la daremos. Pablo, una vez más, pues nos da la lección de saberse adaptar a su auditorio a la hora de anunciar a Jesús. A los judíos les habla a partir del Antiguo Testamento. A los griegos les habla a partir de la literatura, de su visión religiosa del cosmos, de sus divinidades y de su actitud de búsqueda y curiosidad, al menos filosófica, de la verdad. Están en una búsqueda. Pablo reconoce que es un buen punto de partida para encontrarnos a discernir juntos. A todos les predica Jesús, pero desde el mundo de valores de sus oyentes. Esto es muy importante. Nosotros, todavía hoy en este 2024, seguimos teniendo este problema del lenguaje. Concilio Vaticano II puso la Iglesia en esta tónica de diálogo con el mundo y con las varias religiones. La Nostra Aetate, ¿no? Ese documento hermoso del Vaticano II. Pero la verdad es que no es fácil este diálogo. Se requiere interlocutores sólidos en su fe, en su compromiso y en su conocimiento también del acontecer dinámico y cambiante y complejo del mundo. ¿Cómo podemos anunciar a Cristo a la juventud de hoy, o a los alejados, o a los agnósticos? ¿Cómo podemos ayudarles a pasar de una mera visión materialista a una visión también espiritual del destino al que todos estamos llamados? ¿Cómo podemos tomar como punto de partida, y esto es importante, los valores que hoy son apreciados? La justicia, la igualdad, la dignidad de la persona, la ecología, la paz. O sea, para pasar claramente a ese mensaje de Jesús y proponerle su persona y su evangelio, es decir, su buena noticia, como la plenitud de todos esos valores. Tenemos que caminar en ese diálogo, en esa valoración de lo que acontece, en el acontecer, valga la redundancia, de cada uno. Se puede decir que a veces la iglesia ha sido lúcida en la adaptación. También tenemos que decir que en otras veces no hemos tenido el instinto ni la fineza de encarnar en la cultura, no sabiendo aprovechar los valores autóctonos, sino más bien destruyéndolos. Épocas de intolerancia religiosa, ha habido momentos de estos. El mismo Papa San Juan Pablo II lo recordaba en esa tercio milenio de gente, ¿no? Lo pedía perdón por no haber sabido ser buenos interlocutores desde el testimonio y desde el diálogo abierto y sincero. No se trataba de europeizar o romanizar a África o Asia o América o las culturas afros. Se trataba de eso. Era invitarles a una fe con una teología y una liturgia que también pudieran ser inculturadas, que se relacionaran con el acontecer y las notas culturales de los pueblos, con sus respectivos lenguajes, sin dejar de ser radicalmente cristianas. Es admirable Pablo, no solo por la firmeza y solidez de su camino. No hay nada que le cierre caminos cuando quiere, ni siquiera los fracasos que va cosechando, como en este caso en Atenas fue un fracaso, sino también
en su creatividad. Cuando un recurso no da resultado, pues busca otros, pero nunca se resigna a callar. Creo que es una buena lección la que nos da San Pablo el día de hoy. Actitud de apertura crítica y esperanzada dentro de la cultura compleja, cambiante y dinámica en la que vivimos. Continuamos este Evangelio de San Juan. Y este Espíritu Santo que se ha venido presentando como ser nuestro defensor, nuestro abogado, también aparece hoy como nuestro Maestro. Recordemos que en vida de Jesús, sus seguidores muchas veces no captaron lo que les decía, ¿no? ¿Qué clase de mesianismo era el suyo? ¿Cómo se podía entender la metáfora del templo destruido y reedificado? ¿Por qué entraba en el camino redentor esa experiencia de la muerte y la resurrección? ¿Qué significaba la Eucaristía que prometía? Cristo es la verdad y la verdad plena, pero la inteligencia de esa verdad por parte de los suyos deberá al Espíritu después de Pascua y de Pentecostés su fuerza y su plenitud. O sea, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar a la verdad plena. Apertura al Espíritu, acogida del Espíritu. Y ese Espíritu que aparece como maestra, ¿no? Como maestro. Es una verdad que brota de esa admirable unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu recibirá de mí, pero a su vez Jesús está unido al Padre porque todo lo que tiene el Padre es mío y todo lo que transmite es la verdad. Cuando nos encontramos en Él, en esa conexión con la verdad y en la vida, pues nos encontramos con una verdad significativa. Para entender esta obra del Espíritu, basta recordar la maduración que supuso la Pascua y luego el Pentecostés en la fe de Pedro y de los suyos, no solo en su fortaleza de ánimo y en su decisión, sino de la persona, sino a nivel doctrinal, perdón, y a nivel de la persona de Jesús. ¿No ha sido este libro de Hechos de los Apóstoles una prueba de cómo el Espíritu nos va conduciendo aquellas comunidades hacia aquello, va conduciendo aquellas comunidades hacia la verdad plena, por ejemplo, en el aspecto de la universalidad de la salvación cristiana? El Catecismo de la Iglesia Católica presenta el Espíritu de una forma hermosa, como nuestro Espíritu, como nuestro pedagogo y maestro. Cuando se proclama la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. O sea, pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, la palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. ¿Qué podemos controlar? Catecismo de la Iglesia Católica 1101. Es el Espíritu que da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. 1102. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y despierta así la memoria de la iglesia para comprometerla en la misión del anuncio cada día más. Es bueno recordar que en la comunidad cristiana tanto la verdad como la vida siguen dinámicas y activas en continuo progreso y sabemos cuál es el camino. El camino es Él. Vamos a pedirle entonces, vamos a pedirle entonces al Señor que nos siga acompañando en este camino, que queremos esa presencia del Espíritu, que miramos los cambios que acontecen, no los entendemos muchas veces, nos resistimos quizás a ellos,
Necesitamos una palabra como la de Pablo que esclarezca y esclarecida por el Espíritu nos vaya llevando a un acercamiento a la verdad, a una verdad que significa, a una verdad que renueva y que da abundancia de sentido a la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.